Muy buenos días. Entonces, estamos ahora dando inicio a este segundo día de Literatura con propósito, segunda parte del año 2022. Ya tuvimos el primer evento, la salvación del alma, y fue también de mucha bendición. Y ahora tenemos esta segunda parte con el credo de la cruz, cruz credo. Entonces, estamos muy animados porque realmente hemos podido ser bendecidos por un texto elaborado por el pastor Glenio Fonseca, y él mismo está compartiéndonos ahora, en este tiempo, todo el texto, y realmente es el Señor hablándonos, dándonos esta presentación, pero poniéndonos en el lugar donde debemos estar, como cristianos, como siervos, como hijos, frente a la cruz. Así es que, querido hermano Glenio, bienvenido. Un saludo desde aquí, desde Cochabamba, desde el corazón de Bolivia. Un saludo. Tenemos varios invitados de otros países también, desde Brasil, tenemos de Argentina, están algunos, hay uno de Perú, etcétera. Entonces, gracias a Dios porque Él nos permite también a través de este medio llegar a otros más, y se está grabando, lo vamos a después compartir en Bolivia. Y sabemos que muchos van a ver. Hay también de Chile, por si acaso, está Timoteo sí, desde Chile, etcétera. Entonces vamos a seguir después compartiendo. Entonces, bienvenido hermano Glenio, gracias por haber aceptado el poder compartir con nosotros. Bienvenida hermana Sandra, hacen un esfuerzo para poder compartirnos en este tiempo, porque mi portuñol no ayuda, es que bueno, entonces mejor los que saben que lo hagan, ¿no? Entonces vamos a iniciar este tiempo orando, ¿sí, hermanos? Entonces voy a empezar con este tiempo orando. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque en tu voluntad podemos estar reunidos, podemos encontrarnos a través de este medio que tú has eh, permitido tener, a través del Zoom. Y Señor, gracias por tu siervo, Glenio Fonseca, la hermana Sandra, y por el Ministerio de Literatura con Propósito. Gracias porque realmente te sirven y pueden mostrar muchos temas, muchos ejes temáticos en tu palabra y las cosas que tú quieres compartir a tu pueblo en Bolivia en este evento, y también de otros países. Señor, gracias. Te encomendamos la tecnología, te encomendamos también al hermano Glenio para que pueda compartir desde tu corazón, Señor, a través de sus labios, poder escuchar lo que has puesto en su corazón, que también nos edifique. Te pedimos por Sandra para que pueda traducir y pueda estar también siendo de edificación junto a Glenio. Y Señor, que cada hermano pueda tener presente cuál es nuestra posición frente a ti y frente a la cruz. Señor, te encomendamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermano Glenio, no necesitas presentación, ya te conocemos y realmente te queremos, te apreciamos mucho. Ahora, la segunda parte de Cruz Credo. Adelante, querido Glenio. É, Alegria. voltar aqui, mesmo com o problema de Nimrod. Volver aqui, que alegria, aún con el mismo problema de Nimrod, A questão das línguas, a gente, depois de Babel, há uma grande confusão. porque después de Babel tenemos una gran confusión con relación a los idiomas. Como eu gostaria de não precisar de um intérprete, a gente poder falar em espanhol. Me gustaría mucho no tener la necesidad de un intérprete y poder hablar directamente el español, Mas o meu portunhol é horrível e eu não quero cair no erro de usar termos que têm outro sentido. pero mi portuñol no es tan bueno y no quiero caer en el error y hablar algún términos que tengan otra interpretación, otro sentido. Ontem nós vimos que a cruz tem um sentido pré-histórico. Ayer vimos que la cruz tiene un sentido prehistórico. Ela não é um acidente
em consequência do pecado na raça humana. Él no es un accidente en consecuencia del pecado, de la entrada del pecado en la raza humana. Nem o pecado foi uma imprevisão de Deus. Ni tampoco el pecado fue algo que Dios no ya había previsto. Ainda que Deus não seja o autor do pecado, ele tinha na sua presciência a consciência de que o pecado viria. Aunque Dios no fuera el autor del pecado, en su presciencia, él tenía la conciencia de que el pecado iba a venir. O pecado surge em consequência da vontade humana. El pecado surge en consecuencia, como consecuencia de la voluntad humana. Se Deus criou um ser com vontade, aí haveria a possibilidade do homem pecar. Porque si Dios crea un ser con voluntad propia, entonces hay la posibilidad del pecado. Como diz Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 14. Como dice Santiago, en el libro de Aliás, Santiago, podemos começar no versículo 13 e 14 e 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fica claro aqui que Deus não é tentador. Está muy claro de que Dios no es el que tienta. E que a tentação vem em consequência da cobiça. Y que la tentación viene por consecuencia de la codicia. E a cobiça, então, ela concebe e dá à luz o pecado, e o pecado gera morte. Y la codicia concebe y da a la luz el pecado, y el pecado genera muerte. Então, nós sabemos que a cruz, ou a solução do pecado, antecede o próprio pecado. Entonces sabemos que la solución para el pecado antecede al propio pecado. O que Deus faz, ele sempre teve o propósito de fazer. Lo que Dios hace, Él siempre tuvo el propósito de hacer. Não há surpresas nos empreendimentos celestiais. No hay sorpresas en los emprendimientos celestiales. Deus não criou o homem para pecar e não é o agente do pecado. Dios ni creó al hombre para pecar, ni tampoco es el agente del pecado. O pecado surge em consequência da vontade humana. El pecado surge como consecuencia de la voluntad humana. E não havia qualquer possibilidade de Deus fazer um ser humano pessoa sem vontade. Pero no había también la posibilidad de que Dios hiciera un ser humano como persona sin voluntad propia. A confissão de fé de Westminster, La confesión de fe de Westminster, ela diz que nossos primeiros pais, ella dice que nuestros primeros padres, sendo seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, siendo seducido por la astucia y tentación de Satanás, por causa de sua própria vontade, por causa de su propia voluntad, pecaram comendo do fruto proibido. pecaron comiendo del fruto prohibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Según su sabio y santo consejo,
aprove a Deus permitir o pecado deles, Aprove a Dios permitir el pecado de ellos, havendo proposto ordená-lo para a sua própria glória. habiendo propuesto ordenarle para su propia gloria. Apesar de Deus não ter criado o homem para pecar, Aunque Dios no ha creado al hombre para el pecado, o pecado era uma possibilidade da criação. el pecado era una posibilidad de la creación. Então, por que Deus criou o homem com essa possibilidade é a pergunta. Entonces, ¿por qué Dios creó al hombre con esta posibilidad? Y aquí es una pregunta. Não haveria outra alternativa para a criação do homem sem o risco do pecado? ¿Será que no habría otra alternativa para la creación del hombre sin el riesgo del pecado? Certamente não. Seguramente que no. Se houvesse qualquer outra opção, Deus teria usado. Porque si hubiera cualquier otra opción, sí, Dios la habría usado. A Bíblia mostra que Deus criou o homem reto e bom, mas o homem não era Deus. La Biblia dice que Dios creó al hombre recto, bueno, pero el hombre no era Dios. O homem era perfeito como homem, contudo, não foi feito como se ele fosse absoluto. El hombre sí era perfecto como hombre, pero él no fue hecho absoluto. Ele, criando-o como um ser totalmente dependente e de vontade livre, Creando como Dios a un hombre dependiente y de voluntad libre, ele abriria uma porta para o desejo da independência pessoal. entonces de esta manera se iba a abrir una puerta para este deseo de independización personal. O pecado não é consequência da limitação humana, mas de uma decisão moral. El pecado no es una consecuencia de la limitación humana, y sí una decisión moral. A livre vontade é o campo de escolha preferencial para o pecado. La libre voluntad es el campo de elección preferencial para el pecado. Só os seres volitivos e livres podem decidir moralmente. Solamente los que son libres pueden decidir moralmente. Deus criou o homem com a capacidade de escolher livremente. Dios creó al hombre con la capacidad de elección de manera libre, libremente. Só um ser livre pode escolher com responsabilidade. Porque solamente un ser libre puede hacer una elección con responsabilidad. Toda decisão implica em risco. Toda decisión implica un riesgo. E somente uma criatura robótica estaria fora da possibilidade de cair no pecado. Y solamente un robot podría no estar libre del pecado. Qualquer ser moral com livre-arbítrio estaria sujeito ao pecado. Cualquier ser moral con libre albedrío está sujeto al pecado. E esta vontade sem barreiras que opta pela possibilidade de ser como Deus, que é a questão do pecado. Y esta voluntad sin un cerco es que hace la opción por querer ser un Dios. O pecado está exatamente na vontade da criatura em ser criador. El pecado está exactamente en la voluntad de la criatura, de la creación, en querer ser creador. O tentador veio diante da limitação do homem ser uma criatura. El tentador vino delante de la limitación del hombre en ser una creación. E ele se tornar o criador. Y el poder volverse el creador.
Era natural para o homem querer ser como Deus, Era natural para el hombre el querer ser como Dios, mas era impossível que ele se tornasse Deus. pero era imposible que él se volviera Dios, O Criador nunca pode ser uma criatura. porque la criatura nunca puede ser creador. Não, o Criador nunca pode ser uma criatura. El creador nunca puede ser una criatura, una creación. E a criatura, ou a criação, nunca pode ser o Criador. Y de la misma manera, el que fue creado no puede jamás ser el creador. O raciocínio aristotélico é o que é, e o que não é, não é. El raciocinio aristotélico es lo que es, y lo que no es, no es. O que não é, não pode ser o que é. Lo que no es, no puede ser lo que es. E o que é, não pode ser o que não é. Y lo que es, jamás puede ser lo que no es. Então, a criatura sempre, a criação sempre será criação. Entonces, siempre la creación va a ser creación, Mas ela pode querer ser criador. pero sí ella puede querer volverse, querer ser creador. Por isso que Tiago disse, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por eso Santiago va a decir, nadie al ser tentado diga que es tentado por Dios. Porque Deus não pode tentar, pode ser tentado pelo mal. E ele a Porque ninguém Dios, tenta. porque Dios a nadie tienta y él no puede ser tentado por el mal. Ao contrário, cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Sino que cada uno es tentado por sus propios deseos. Quando estes o atrai e seduz. Cuando estos deseos se vuelven atractivos y le seducen. E aí ele usa então. Entonces él va a decir, entonces. Esses desejos depois de haver concebido da luz o pecado. Entonces en el versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da a la luz el pecado. E o pecado, uma vez gerado ou consumado, produz a morte. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. A cobiça é desejo íntimo e intenso no coração humano. La codicia es un deseo íntimo y intenso en el corazón humano. E esse desejo está a matriz do pecado. Y ahí se encuentra la matriz del pecado. Culpar Deus pelo pecado seria blasfemar do seu caráter divino. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar de su caráter divino. O pecado é consequência de uma decisão intencional e voluntária de ser moral livre. El pecado es consecuencia de una decisión de un ser voluntario, de propia voluntad y libre. O pecado, Deus não fez o homem como computador. Dios no hizo al hombre como una computadora. Ele não fez uma máquina. Dios no hizo una máquina. Deus fez o homem com a capacidade livre de deliberação. Dios hizo al hombre con una capacidad libre de deliberación. O pecado é uma declaração de independência de Deus feita por ser moral livre. El pecado es una declaración de independización de Dios, hecha por un ser moral y libre. O pecado é a rejeição deliberada da vontade humana à vontade de Deus. El pecado es un rechazo deliberado de la voluntad humana con relación a la voluntad de Dios. Em essência, o pecado é o homem se separando de Deus em razão de sua desobediência voluntária. En esencia, el pecado es el hombre separándose de Dios en una decisión voluntaria.
na teologia sistemática Wayne Grudem, há um suporte bem interessante. En la teología sistemática, Wayne Grudem da un soporte muy interesante. Ele diz o seguinte: de onde veio o pecado? Él va a decir lo siguiente: ¿de dónde vino el pecado? Como ele penetrou no universo? ¿Cómo el pecado adentró en el universo? Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Primeramente debemos hacer esta aclaración. Dios no pecó y tampoco es responsable por el pecado. Ele foi o homem quem pecou, os anjos que pecaram, e nos dois casos fizeram por escolha intencional e voluntária. Fue el hombre que pecó y los ángeles también, y en ambos casos ellos hicieron una decisión voluntaria. O pecado é uma consequência íntima da decisão pessoal de um ser livre e voluntariamente. El pecado es una decisión íntima y consecuencia de un ser de libre voluntad. Então, a cruz foi uma solução pré-histórica para uma decisão da história. Entonces, la cruz fue una decisión prehistórica para una decisión histórica. Ela é uma solução divina concebida no céu para um problema humano decidido na terra. Él es una decisión divina concebida en el cielo para la solución de un problema creado en la tierra. A cruz é o escape de Deus para a fuga do homem. La cruz es la solución de Dios para el hombre que quiso ahuyentarse de él. Ela foi planejada antes dos tempos para resolver a tragédia do pecado dentro da história. Ella fue planeada antes de los tiempos para solucionar la tragedia del pecado dentro de la historia. Logo que o pecado invadiu a história do gênero humano, a cruz já havia iniciado seu papel. Luego que el pecado invadió la historia en el género humano, ella ya había sido concebida en el cielo. Vemos claramente que os efeitos da cruz, nos primeiros momentos de Deus para salvar o homem da vergonha do pecado. Vemos claramente los efectos de la cruz para salvar al hombre de la vergüenza y de los efectos del pecado. É muito interessante uma figura biológica que nós temos na célula. Es muy interesante una figura biológica que tenemos en nuestra célula. Há uma proteína chamada laminina, que é uma molécula de adesão celular. Tenemos en nuestro cuerpo una proteína llamada laminina, que es una molécula de adhesión celular. Ela é como se fosse o esqueleto das células. Ella es como si fuera el esqueleto de las células. É como o aço que se põe no concreto para fazer a fundação dos edifícios. Como el acero, el hierro que se pone en el hormigón para hacer las vigas, los pilares, las columnas de un edificio. É ela que mantém as membranas das células juntas. Es esta proteína que va a mantener juntas las membranas de las células. Ela é a cola que une o corpo humano. Ella es el pegamento que va a unir todo el cuerpo humano. A substância que mantém todo o nosso corpo ligado. Y ella es también la sustancia que va a mantener nuestro cuerpo unido. O que faz com que os nossos órgãos fiquem
no lugar certo. Lo que hace con que cada uno de nuestros órganos se queden en su lugar correcto. É o que faz com que a nossa pele fique presa no corpo e tenha perfeita estrutura. Es también la proteína que hace con que nuestra piel se quede perfecta en nuestro cuerpo, dando una estructura a nuestro cuerpo. E o interessante é que esta proteína tem a imagem de uma cruz. Y lo interesante es que esta proteína tiene la imagen de una cruz. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 1, 16 e 17. El apóstol Pablo va a decir en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Porque nele, Jesus, Porque en él, Jesús, foram criadas todas as coisas. fueron creadas todas las cosas. Todas as coisas estão ligadas a ele. Todas las cosas están unidas a él. E que forma tem esse Jesus desde a eternidade? ¿Y qué forma va a tener ese Jesús desde la eternidad? O Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eu gostaria que, se fosse possível, mostrar uma imagem da figura La Menina. Sí, el pastor Henry, si puede, por favor, mostrar, poner en la tela la figura de esta proteína, la menina. Você vê no meio a fotografia de que é esta proteína de ligação. En el medio vemos la foto como si fuera la foto de esta proteína, que ella es como que une una cosa a otra. Na parte direita você tem o modelo químico da proteína. Al lado derecho tenemos el modelo químico de la proteína. E no lado esquerdo nós temos uma figura como que de Jesus na cruz. Y al lado izquierdo tenemos como que la figura de Jesús en la cruz. Essa proteína que liga todas as coisas, ela tem o formato aqui no centro de uma pessoa crucificada. Y esta proteína, la que hace la unión de todas las cosas, ella tiene el formato aquí en el centro, como vemos, de una persona en la cruz. Aquele que une tanto nos céus como na terra todas as coisas, é a realidade espiritual de Cristo crucificado. Aquel que hace la unión entre todas las cosas, desde los cielos como en la tierra, tiene esta forma de Cristo crucificado. Eu queria que nós pudéssemos ler Hebreus capítulo 12. A gente pode ler os versículos Hebreus 12, 1 e 2 e 3. Bueno, vamos a hacer la lectura del libro de Hebreos capítulo 12, los 3 primeros versículos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. É maravilhoso quando nós olhamos esse texto. Es maravilloso cuando vemos a ese texto. Aqui o autor está mostrando que, depois de falar do capítulo 11 em Hebreus, Después de hablar en el capítulo 11 de Hebreos, el autor nos muestra mostrando uma grande nuvem de testemunhas, y nos muestra una grande nube de testigos, começando com Abel e Empe- vindo até os profetas que foram mortos, empezando con Abel hasta los profetas que fueron muertos, todos eles com os estigmas da cruz, y todos con los estigmas de la cruz, todos eles marcados com a realidade espiritual da cruz. y todos marcados con la realidad espiritual de la cruz. Então, o escritor diz, tendo este grande número de testemunhas, olhemos firmemente. Entonces, el autor va a decir, teniendo este gran número de testigos, miremos firmemente. O autor e o executivo da fé. El autor y ejecutivo de la fe, consumador, Jesus, Jesús, que em troca do gozo que lhe estava proposto, que en cambio del gozo que estaba propuesto, suportou a cruz. soportó la cruz. Aqui está a grande mensagem do cristianismo. Aquí está el gran mensaje del cristianismo. A cruz de Cristo é o elo que liga tudo neste universo. La cruz de Cristo es como que el anillo que va a poner con que todo universo esté junto. Como a proteína laminina que liga todo o conjunto do nosso corpo, Así como la proteína, la melanina, que une todo nuestro cuerpo. se alguma coisa acontece com essa proteína, o câncer pode entrar ali naquele tecido. Y si algo pasa con esta proteína, el cáncer puede entrar en ese tejido. A importância desta proteína é fundamental para a ordem da vida. Y la importancia de esta proteína es fundamental para que tengamos vida. Do mesmo modo, a cruz de Cristo De la misma manera, la cruz de Cristo é o ponto que vai conseguir sarar, curar toda a nossa estrutura de pecado. De la misma manera, entonces, es la cruz de Cristo que nos va a sanar de toda la estructura del pecado. Nós vemos que em Gênesis 3, logo após o homem cair no pecado, Vemos en Génesis 3, después que el hombre cayó en pecado, a primeira coisa que eles fazem é tentar se esconder e cobrir a sua nudez. la primera cosa que ellos hacen es querer esconderse de Dios y cubrir su desnudez. No versículo 7 de Gênesis 3, nós vemos aqui a iniciativa do casal em se proteger. En el capítulo 3 de Génesis 7 vemos la iniciativa de la pareja protegerse. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esses aventais, essas cintas que eles fizeram, era simplesmente a forma que eles usaram para se disfarçar. Y la construcción de estas cintas, de esos delantales,
fue la manera con que ellos se vistieron o quisieron disfrazarse. Porque não havia ninguém mais com eles. Porque no había nadie más con ellos. Só havia o casal e Deus. Solamente estaban la pareja y Dios. Não havia ninguém para bisbilhotar a intimidade deles. No había nadie para estar ahí mirando la intimidad de ellos. Eles estavam nus desde o princípio. Ellos estaban desnudos desde el principio. E por que eles fizeram estas cintas? ¿Por qué entonces ellos hicieron estos delantales? Esta é a forma que nós temos de nos esconder da realidade divina. Esta es la manera que tenemos de escondernos de la realidad divina. O verso 8 diz que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, eles procuraram se esconder do Senhor. En el versículo 8 leemos, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Todo o sistema religioso, ele se pauta nesta forma de ocultamento. Todo sistema religioso está afirmado en esta manera de ocultarse. E de você criar alguma coisa de meritocracia para ser aceito. Y de inventar alguna manera de tener mérito para lograr ser aceptado. Nós procuramos a nossa própria dignidade diante de Deus. Nosotros buscamos nuestra propia dignidad delante de Dios. E quando Deus pergunta ao homem, onde tu estás? Y cuando Dios pregunta al hombre, ¿a dónde estás? Ele disse, ouvi tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Y él va a contestar en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A religião, ela constrói o seu modelo em 3 palavras. La religión construye su modelo en 3 palabras. Medo, culpa e vergonha. Y estas palabras son miedo, culpa y vergüenza. Isso faz com que nós criemos estilo de capa, de aparência, que a Bíblia vai chamar de hipocrisia. Y eso hace con que construyamos un estilo de apariencia que la Biblia dice que es hipocresía. Então, perguntou Deus, quem te fez saber que tú estavas nu? Entonces Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Então o homem disse, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aqui nós vemos homem fraco que se apaixonou pela criatura e não pelo Criador. Acá vemos a un hombre débil que se volvió apasionado por una creación y no por su creador. Adão, ele não ouviu a voz do Senhor e ouviu a voz da mulher. Adán no escuchó la voz de su Señor, pero sí oyó la voz de su Señor esposa. Mas, em última análise, ele vai
colocar a culpa em Deus. Pero si vamos a analizar bien, vemos que él puso la culpa por su pecado en Dios. A mulher que me deste por esposa. La mujer que me diste por compañera. Eu estava muito bem aqui nesse jardim e o Senhor inventou essa ideia de ter uma mulher. Yo estaba muy bien aquí en el Edén y tú inventaste esta cosa de que yo tuviera una compañera. Eu estava muito bem fazendo o meu trabalho de taxonomia e o Senhor veio me colocar esta coisa aqui que me tirou do prumo. Yo hacía muy bien mi trabajo de nombrar a los animales y ahora usted, Dios, me puso en esa situación que me quitó de mi vida, no sé, pastor, de mi estado de tranquilidad. Nós tiramos a responsabilidade pessoal e transferimos para os outros. Entonces, nosotros queremos eliminar nuestra responsabilidad personal y queremos transferir nuestra culpa a otros. Então, Deus vai conversar com a mulher. Entonces, Dios habla con la mujer. E vê que ela também transfere a responsabilidade para a serpente. Pero esta también hace de la misma manera, transfiere su responsabilidad para la serpiente. Então, Deus começa a fazer um julgamento, o juízo dele em cima da serpente. Entonces, Dios empieza a hacer un juicio y empieza por la serpiente. E ele diz que ela é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. E como nós vimos na última vez, y como vimos de la última vez, o versículo 15 é a chave para entendermos a obra da cruz. Y como vimos ayer, el versículo 15 es la clave para que podamos entender la obra de la cruz. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Entre tu simiente, que es la descendencia de la serpiente, y el descendente de la mujer. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça da serpente. Esta te herirá en la cabeza de la serpiente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Aqui, o calcanhar, esse ferimento do calcanhar está falando da cruz. Este herimiento, que herirás en el calcañar, habla de la cruz. E quando a serpente picou Jesus na cruz, ele estava esmagando a cabeça da serpente. Y cuando la serpiente va a morder a Jesús en la cruz, es el momento a donde en la cruz estaba aplastando la cabeza de la serpiente. E lá no versículo 21, então, nós vamos ver a figura da obra da cruz em Adão e Eva. Y en el versículo 21 de Génesis 3, vamos a ver la figura de Adán y Eva allá en la cruz. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aqui nós vemos a diferença da religião e do evangelho. Aquí podemos ver la diferencia de religión y evangelio. No versículo 7, o casal fez
vestimentas de folhas e se cobriram. En el versículo 7 de Génesis 3 vemos que la pareja cosió delantales de hojas de higuera y vistiéronse. Aqui vocês percebem que eles fizeram as tangas e se cobriram. Entonces, ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No versículo 21, nós vemos que o Senhor Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Pero en el versículo 21 vemos que Jehová Dios hizo las túnicas de pieles y Jehová Dios los vistió. Quando é o homem que faz para se tornar digno, é religião. Cuando es el hombre que hace algo para volverse digno, eso es religión. Quando é Deus que faz para que a sua dignidade nos cubra, é evangelho. Y cuando es Dios el que hace para que su dignidad nos vista, nos cubra, entonces es el evangelio. Na cruz tem este propósito de nos incluir em Cristo e ele vir a ser a nossa justiça. Entonces la cruz tiene realmente ese propósito de incluirnos en Cristo para que Él sea nuestra justicia. É a capa que nós vestimos hoje é a vida de Cristo. Es como que la ropa que tenemos, que vestimos, que somos vestidos hoy, que es la justicia de Cristo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. Nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. Quando Paulo descreve isto em Gálatas, ele não está falando em água. Y cuando Pablo va a hablar sobre eso en Gálatas, él no está hablando con relación a agua. Não está falando em batizar num batistério, mas sim batizar em Cristo Jesus. Él no está hablando como bautizarse en un baptisterio, él está diciendo bautizar en Cristo. Vamos dar uma olhada nesse texto. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Olha que maravilha é saber isto. Qué maravilla es saber esto. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lembre-se que ontem nós falamos que Cristo Jesus é o Deus encarnado no Jesus histórico. Acuérdense que ayer hablamos que Cristo Jesús es el Dios hecho carne en el Jesús histórico. E nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Y todos nosotros que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. E quando foi que nós fomos batizados em Cristo? ¿Y cuándo es que fuimos bautizados en Cristo? Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, os versículos, vamos começar com o versículo 3. Haciendo la lectura del capítulo 6 de Romanos a partir del versículo 3. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Meus irmãos, ele não está falando aqui batizado em Cristo com uma preposição sobre. Acá él no está hablando que nosotros fuimos bautizados en Cristo con una preposición sobre. Mas em Cristo para dentro de. Pero dice acá que fuimos bautizados en Cristo, como que para dentro de Cristo. Alguém que está com o microfone Sí, aberto. hay algún ruido, Pastor Henry. Hay micrófonos que están prendidos. David Beisaga está prendido. El administrador puede silenciar su micrófono, así para que no haya interferencias. Puede el administrador. Querido Henry, podrías, ahí está, ya silenciar su. Obrigado. Gracias. Esse batismo que Paulo está falando aqui é batizado para dentro de Cristo Jesus. Y este bautismo que dice Pablo aquí en el libro de Romanos es bautizado para dentro de Cristo Jesús. Eis Christos Jesus. Eis Cristo y es Cristos y Jesús. Batizado em Cristo Jesus não é batizado em água. Bautizado en Cristo Jesús no es lo mismo que ser bautizado en agua. Batizado em água é uma referência ao que aconteceu em Cristo Jesus. Bautizado en agua es una referencia en lo que ocurrió en Cristo Jesús. O versículo 4, Paulo vai mostrar como é que isto aconteceu. Porque en el versículo 4 el apóstol va a mostrar cómo eso ocurrió. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nós fomos revestidos de Cristo na cruz. Fuimos revestidos de Cristo en la cruz. Quando Deus criou Adão, nós estávamos em Adão. Cuando Dios creó a Adán, estábamos en Adán. Quando Adão pecou, nós pecamos em Adão. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos en Adán. A palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. La palabra de Dios dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaram em Adão porque estávamos incluídos ou batizados em Adão. Todos estábamos en Adán porque estábamos incluidos o bautizados en Adán. Adão era um homem corporativo. Adán era un hombre corporativo. Ele estava grávido de toda a humanidade. En él se contenía toda la humanidad. E agora Paulo vai comparar isto como que fomos sepultados ou batizados juntamente com ele ali na cruz. Entonces el apóstol Pablo va a decir que igualmente todos nosotros fuimos sepultados o bautizados con Cristo en la cruz. Nós fomos identificados e unidos a Cristo na sua morte. Fuimos identificados, unidos a Cristo en su muerte. A doutrina mais fundamental
para a nossa salvação é a nossa união com Cristo. La doctrina más fundamental para nuestra salvación es nuestra unión con Cristo. Fomos identificados e unidos a Cristo na sua morte. Fuimos identificados y unidos a Cristo en su muerte. Na tipologia de Adão e Eva vestindo aquela roupa, era como nós estamos hoje. Nós temos a roupa do Cordeiro que nos cobre. La figura que vemos en Adán y Eva siendo revestidos por Dios con aquellas túnicas que Dios preparó es la misma figura de que fuimos revestidos por Cristo en su muerte, en la cruz. Esta é a grande realidade que mantém o corpo de Cristo unido. Y esta realidad de nuestra inclusión en la cruz es la que va a mantener todo el cuerpo de Cristo unido. É a laminina espiritual. Es nuestra proteína laminina espiritual. É a obra de Cristo nos mantendo mortos para nós mesmos e vivos para Deus por meio de Cristo Jesus. Y es esta proteína que nos mantiene muertos para nosotros mismos y vivos para Dios en Cristo Jesús. Vamos continuar nossa caminhada aqui. Entonces, seguimos nuestra caminata. Ontem eu falei que a cruz não é assunto muito agradável. Ayer hablamos de que la cruz no es un tema muy agradable de oír. Ela destrói a nossa reputação humana. Porque ella destruye nuestra reputación humana. Ela não é assunto que enche muito igrejas. No es un tema que va a llenar a las iglesias. Mas, com certeza, é tema que enche os nossos corações da realidade espiritual. Pero con seguridad es el tema que va a llenar nuestros corazones de una realidad espiritual. Nós temos muita gente na igreja que não está em Cristo. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Ele veio para a comunidade por algum motivo egoísta. Él vino para frecuentar la comunidad, pero con alguna motivación egoísta. Mas ele não experimentou a regeneração divina realmente. Pero no ha experimentado una regeneración divina. Nós percebemos que as igrejas estão mais inchadas do que saudáveis em crescimento. Vemos que las iglesias están llenas, pero no saludables y sanas en un crecimiento. Há muita gente na igreja e muita gente na liderança da igreja que nunca esteve em Cristo. Hay mucha gente, tanto en las iglesias como en el liderazgo de las iglesias, que nunca estuvieron en Cristo. Isso é duro, é pesado, mas é a verdade. Y eso no es agradable de oír, pero es la realidad. Jesus disse que muitos lhe diriam naquele último dia: Senhor, Senhor, não fizemos nós tantas coisas em teu nome? Jesús dijo que en aquel día muchos le iban a decir: Señor, Señor, ¿no hicimos tantas cosas en tu nombre? Não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não profetizamos em teu nome? No profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, no hicimos tantas maravillas. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Y él va a decir: nunca os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. É muito claro que esta exortação de Jesus é pesada.
Es muy claro que esta exhortación de Jesús es dura. Então, a obra da cruz tem a ver com nos tirar do nosso trono. Entonces, la obra de la cruz tiene que ver con quitarnos de nuestro trono personal. O apóstolo Paulo, ele põe ênfase, que eu acho saudável, quando ele diz: eu estou crucificado com Cristo. El apóstol Pablo va a decir algo que me parece muy saludable cuando dice, estoy con Cristo, juntamente con Cristo crucificado. Algumas traduções usam eu fui crucificado com Cristo. Hay algunas versiones que dice, fui crucificado con Cristo. Mas eu gosto da ideia de ideia presente. Eu não só fui, como estou crucificado com Cristo. Pero me encanta la idea del tiempo del verbo presente. Estoy crucificado. No solamente que fui crucificado juntamente con Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Y ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. E esse viver que eu tenho na minha carne, tenho pela fé no Filho de Deus, ou a fé do Filho de Deus no Filho de Deus. Y este vivir que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo y en el Hijo de Dios. Que me amou e se entregou por mim. Que asimismo me amó y se entregó por mí. A história da cruz é a história da restituição da glória de Deus na vida do homem. La historia de la cruz es la historia de la restitución de la gloria de Dios en el hombre. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quando Adão pecou, como cabeça da raça, a glória de Deus se separou dele. Cuando Adán pecó como cabeza de la raza, la gloria de Dios se apartó de él. E se separou de toda a sua descendência. Y no solo de Adán, mas de toda su descendencia. Nós somos uma raça estigmatizada pelo pecado e separada da glória de Deus. Somos una raza marcada por el pecado y apartada de la gloria de Dios. Cristo Jesus se encarnou neste mundo como representante da humanidade. Y Cristo Jesús se encarnó en este mundo como un representante de toda la humanidad. Para reconciliar com Deus o ser humano através da sua morte na cruz. Para reconciliar con Dios el ser humano, en su muerte en la cruz. A cruz é o fórum da restauração da nossa história com a glória de Deus. La cruz es el foro de la restauración de nuestra historia en restauración con Dios. Ela tem o poder de santificar o profano. Y ella tiene el poder de santificar al profano. Por isso, a história da cruz tem relação direta e profunda com a minha própria história. Y por eso la historia de la cruz tiene una relación directa y profunda con mi relación en la historia. Ela é o tratamento de Deus para a minha natureza pecadora. Y ella es exactamente el tratamiento de Dios con mi naturaleza pecaminosa. Jesus não veio apenas me substituir naquela cruz. Porque Jesús no vino solamente para sustituirme en aquella cruz. A sua morte não era unicamente em meu favor. Su muerte no era solamente en mi favor. Ele veio também para me incluir no seu corpo.
Él vino también para incluirme en su cuerpo, para que eu morresse juntamente com ele. para que yo muriera juntamente con él. Nós estávamos num congresso na Argentina Nosotros estuvimos en un congreso en Argentina e quando nós falávamos sobre este assunto, y cuando hablábamos sobre ese tema, o pastor Hugo Baravalli ficou tão impactado com esta palavra el pastor Hugo Baravalli de Asierra se quedó tan impactado con esta palabra que ele compôs uma poesia e a musicou. que él compuso una poesía y puso música sobre esta poesía. Eu vou tentar ler no meu espanhol aqui, mequetrefe. Yo voy a intentar a leer con mi español tímido. En la cumbre del Calvario, en el drama de la cruz, se venían 3 personas, 2 ladrones y Jesús. Esta historia es verdadera y por siglos se contó, pero existe otra historia que solo por fe se vio. En la cruz, junto con Cristo, estaba tú y yo, siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque el cuerpo del pecado en la cruz se destruyó, y al morir en el madero, consumó la redención. ¡Qué misterio más bendito! Me incluyó en su morir, para que muerto al pecado, para Dios puedo vivir. Amén. ¡Qué lindo! Hermoso. É muito precioso saber que nós fomos colocados em Cristo Jesus. Es muy precioso saber que fuimos incluidos, puestos en Cristo Jesús. Jesus de fato não precisava morrer. De hecho, Jesús no necesitaba morir, Ele não tinha pecado. porque él no tenía pecado. A morte é o castigo por causa do pecado. La muerte es el castigo por causa del pecado. O salário do pecado é a morte. El salario del pecado es la muerte. E, de fato, quem precisava morrer era eu e você. Y de hecho, el que necesitaba morir era tú y yo. E esta é a grande mensagem da obra da cruz. Y este es el gran mensaje de la obra de la cruz. O profeta Ezequiel nos diz no capítulo 18, 20, El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. el alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sendo assim, a morte de Jesus na cruz teria 2 lados. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz tiene 2 lados. Um substitutivo, Un lado a donde él nos sustituye, que aponta para o lado vicário da morte. que apunta para el lado vicario de la muerte, Ele morre por mim. porque él muere por mí. E o outro que é o lado inclusivo, que fala do aspecto legal. Y el otro que es el lado inclusivo y que dice con relación a la legalidad. O réu precisava pagar a pena. El reo necesitaba pagar por su culpa. Jesus não era réu de pecado. Y Jesús no era reo de pecado.
Então, a morte dele tinha como finalidade a minha morte. Entonces, la muerte de Jesús tenía como finalidad mi muerte. Ele não deveria morrer, mas ele morreu. Él no debería de morir, pero él murió. Jesus nos substituiu a fim de nos incluir. Jesús nos sustituyó para que pudiéramos ser incluidos en él. Ele não poderia nos fazer morrer juntamente com ele sem antes que ele tivesse se encarnado e assumido a nossa natureza. Él no podría hacernos morir juntamente con él sin que antes él tuviera asumido nuestra naturaleza. Ele morreu em nosso benefício para nos fazer morrer incluídos na sua morte. Él murió para nuestro beneficio, para hacernos morir, incluyéndonos en su muerte. A morte de Jesus é, ao mesmo tempo, a sua morte por mim e a minha morte juntamente com ele. La muerte de Jesús es al mismo tiempo su muerte por mí y también mi muerte juntamente con él. Nós precisamos penetrar profundamente nessa verdade. Y necesitamos penetrar en esta realidad. Antes de podermos experimentar as riquezas da vida de Cristo ressurreto, nós precisamos ganhar a dimensão de que morremos com Cristo. Antes de penetrar a las riquezas que podemos recibir de Cristo resurrecto, tenemos que entender y pasar por esta experiencia de nuestra inclusión en su muerte. Ninguém pode gozar da vida abundante de Cristo Nadie puede gozar de la vida abundante de Cristo sem passar primeiro pela sua inclusão na morte juntamente com Cristo Jesus. sin primeramente pasar por su inclusión en la muerte juntamente con Cristo. A história exata da cruz salienta essencialmente o lado inclusivo do pecador. La historia de la cruz va a mostrar ese lado de la muerte del pecador. Dos maiores teólogos ingleses, John Owen, Uno de los más grandes teólogos ingleses, John Owen, ele disse que viveu muitos anos como pastor e professor. él dijo que vivió muchos años como pastor, como profesor, vendo só o lado substitutivo da morte de Cristo. viendo solamente, conociendo el lado sustitutivo de la muerte de Cristo. Cristo morreu por mim. Cristo murió por mí. Isto é verdade. Sí, eso es verdad. Mas até que um dia ele passou por uma grande crise. Hasta que un día él pasó por una grande crisis E o Senhor permitiu que ele se desiludisse de si mesmo. y el Señor permitió que él se desilusionara consigo mismo. E foi nesta ocasião que o Senhor lhe trouxe a revelação da união com Cristo. Y fue exactamente en esta ocasión que el Señor le trajo la revelación de su unión con Cristo. E ele disse, a partir daí, minha visão e meu ministério mudaram completamente. Y él dijo que a partir de entonces su visión y su ministerio cambiaron completamente. Ele escreveu dos livros mais interessantes neste assunto. Y él escribió uno de los libros más interesantes en este tema. Chama-se A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Onde ele